Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Here the radar Aquí el radar ha empezado a conectar, a transmitir. Está intentando engancharse. Ya se ha enganchado. Está descendiendo, está descendiendo. Parece mentira amigos, pero ya estamos explorando otro mundo. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, sí que... En madrugadas como la de hoy, o estos días tan llenos de emociones, vuelvo a tener la imagen, quizá dirán que soy un antiguo, de esa Odisea 2001, Odisea del espacio, ese hombre mono todavía, que lanza ese objeto, esa especie de hueso al aire y que poco a poco va convirtiéndose en lo que sería magia hace un tiempo y ahora es la realidad. Somos una especie elegida, a veces brutal, pero ya estamos explorando a miles y miles de kilómetros de nuestra casa. Y nos encontramos con ese misterio que ya estaréis todos al tanto, por supuesto, se llama Titán. Y cuando son las 3:08, 6,4 grados centígrados en la Gran Vía, y Javi Rodríguez en la nave del misterio, bueno, pues realmente él también ha andado por Titán, ha dado unas cuantas vueltas orbitando. Tenemos detrás de él además como ayudante de excepción a Yeray, que está ahí también, que nos ha ayudado a sacar esos sonidos precisamente, para que hoy tengáis no solo un viaje por el espacio, sino por el misterio más quizá clásico. Vamos a irnos hacia un lugar muy cerquita de nosotros, no a años luz, sino en Andalucía, Arcos de la Frontera, donde han ocurrido hechos realmente inquietantes. Estaba todo el equipo. Antes de nada, me gustaría, Javi, a ver si puedes poner ese sonido, casi ese pulmón, ¿no?, que suena de Titán. ¿Cómo se escucha el espacio tan lejos, donde nunca hubiéramos soñado llegar? Son como una serie de ondas casi molestas, ¿verdad? ¿La escucha, Carmen? Bueno, pero es increíble, estamos ahí. Y las primeras fotografías, los primeros documentos son sorprendentes. Yo tengo que decir ahora mismo y a esta hora, Carmen, que el trabajo que está haciendo Guillermo León en la web, en nuestra web amiga, en ikerjimenez.com, la web de este programa, es sorprendente. Él es un especialista en los dosieres inmediatos, ya lo dejó claro en Belmez, con la que montó, con esa información, pero ahora en esa página que ya está disponible para todos, ikerjimenez.com, o que se puede acceder también a través de milenio3.net, que eso poca gente lo sabe, estamos teniendo imágenes, sonidos, mapas. Guillermo León, buenas noches, amigo, desde Sevilla. Buenas noches, Iker, Carmen y a todos los oyentes de Milenio 3. Estamos ya todos en la nave del misterio, te embarcas ahora mismo, emocionante, imagino, para un estudioso y un amante de la astronomía como tú, ¿no? Emocionante y sorprendente, y yo diría que el verdadero misterio de todo esto es que lo podemos seguir perfectamente desde casa, ¿no? Y quizás un poco la magia de Internet y de poder seguir un evento que está ocurriendo a millones de kilómetros de nosotros y que lo estamos viviendo prácticamente en tiempo real. También ese es el milagro del ser humano, ¿no?, y de la tecnología. Minuto a minuto, las fotografías, los mapas del cielo que estás bajando a la página, por supuesto, siempre desde el punto de vista del profano. Qué impresiones esas primeras imágenes. Éramos muy pequeñitos cuando llegaron las primeras, por ejemplo, bueno, las de Marte están recientes, pero las de Júpiter, a mí me recordaba un poco eso, ¿no? Es un mundo tan lejano y de repente esas rocas. Guillermo, aunque hablaremos de esto en próximos programas, ¿cuáles son así a bote pronto las sorpresas que la propia ciencia se está llevando y que tú estás bajando a la página a toda velocidad? Pues prácticamente las sorpresas son todas, ¿no? Porque de la luna Titán, luna de Saturno, pues sabíamos muy poquitas cosas, ¿no? Y bueno, prácticamente ahora tenemos, y nunca mejor dicho, todo el mundo por descubrir, ¿no? Titán es una luna, digamos, bastante peculiar porque es una luna prácticamente del tamaño de un planeta, del tamaño de Marte. Y bueno, no sabíamos nada porque está cubierta por una espesa capa de nube de color naranja. ¿De color naranja? Sí, debido a, según nos dicen, de una atmósfera de metano, ¿no? Y claro, pues es bastante curioso que cuando esta sonda ha entrado al planeta, pues hemos descubierto una geografía, pues que, y en boca de los científicos, que recordaba mucho a la Tierra o al mismísimo Marte, ¿no?
en donde podíamos ver pues una línea de costa, unos ríos, y bueno, todavía no se tiene muy claro la naturaleza de estos accidentes geográficos que estamos viendo, si realmente son esos lagos de metano y etano que estamos hablando, o realmente habría la posibilidad de que hubiera agua. Todavía no lo sabemos. Siempre esa constante, la del agua y la del misterio. Carmen, ¿tienes las imágenes en la siempre mano? Nuestros científicos españoles, como científicos de la Universidad de Granada, que estudian la posible existencia de rayos en la atmósfera de Titán. De verdad que es increíble. ikerjiménez.com o milenio3.net, bueno, pues ahí está toda vuestra posibilidad de acudir a las imágenes que están surgiendo minuto a minuto, actualización constante, hora a hora, documento a documento, encabezada por el webmaster Guillermo León, al que le pedimos, por supuesto, que se quede, y él sabe por qué ha iniciado una investigación con otro amigo, el que vamos a saludar antes de la primera pausa, Raúl Ruiz Verdejo, compañero además en las labores informativas, creo que está en Jerez, y además le agradezco especialmente, y seguro que los oyentes también, porque otro misterio, que es la gripe, te está azotando fuerte, ¿verdad, muchacho? Buenas noches, amigos de Milenio. Perdón ante todo por el estado lamentable de mi voz, porque, como dices, bueno, pues la gripe me ha cogido, además me ha cogido fuerte. Hemos pasado toda la nave del misterio por ese proceso, así que no te preocupes, que aquí vas a salir vacunado perfectamente. Aguardamos un momento, Raúl y Guillermo, porque vamos de Titán a Arcos de la Frontera. Quizá el último caso Poltergeist, se ha hablado de todo tipo de cosas. Nosotros, Carmen, de momento tenemos un buen regalo, y es este CD que tenemos aquí, de Juan Antonio Merayo, nuestro técnico de producción, que ha compilado en MP3 todas las dramatizaciones, que era imposible tenerlas en un CD, todas las dramatizaciones de Milenio 3 en un solo CD, Carmen. Pues sí, que es el CD que vamos a sortear. Vamos a sortear 3 entre todos los que escribáis al 7640, palabra clave, Milenio, espacio y, como siempre, lo que vosotros queráis. ¿Que habéis visto algo raro por los cielos en estos días? Pues decírnoslo. Y sobre todo, ¿qué opináis de esta nueva misión que se ha llevado a la Luna? Y sobre todo, Saturno, Carmen, a Titán. Y sobre todo, dime. Pues es que Raúl y Guillermo han estado en una casa donde ocurren fenómenos muy desagradables y que están provocando un auténtico infierno en una familia. Han estado ahí hace unas horas, han grabado, han vivido, nos han traído cortes, documentos. Vais a poder preguntarles, 7640 para Milenio, a ellos mismos las sensaciones, esa investigación poltergeist auténtica, en vivo, de verdad, estando en el lugar de los hechos, como debe ser. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3, en la SER. 3:15 exactamente. Javi Rodríguez, nuestro comandante, cambia el tono porque es necesario, por supuesto, nos estáis preguntando ya. Claro que hay Voz de las Sombras esta noche, un caso terrible de nuevo en Córdoba, por cierto, y porque ya fue una ciudad azotada por esta sección, que desde luego no debe ser muy orgullo lo de salir aquí, pero bueno, es el caso de Álvaro Rafael Bustos, el exorcista de Córdoba. Luego lo contaremos. Arcos de la Frontera. Me gustaría que antes de que nuestros amigos nos contaran la última hora escuchaseis lo que han obtenido sus propias grabadoras. Es una familia humilde, ahora nos van a contar, pero hay documentos, pequeños documentos que en medio minuto resumen lo que es el miedo de una familia. Lo siguiente que me pasó, sentado ahí, estábamos todos aquí hablando, habíamos bastante gente, como ahora, o a lo mejor más. Estaba hablando del tema y tú sabes que si alguien te empuja o algo de la silla, lo que hace es caerte, ¿no? A mí es que me levantaron de golpe, ese pum, me entró por aquí y me salió por aquí. Pero no un puñetazo, no, como una fuerza que entra y sale. Y estuve como una semana, me dolía todo, los 2 riñones, el estómago, algo fuerte. Tantas veces se repite la historia, a veces con condicionantes socioculturales muy concretos. Tantas veces se olvidan también estas historias. Por fortuna tenemos compañeros que han estado ahí detrás de la noticia. Raúl Ruiz Verdejo llevaba mucho tiempo persiguiéndola, ¿no me equivoco, Raúl? No te equivocas, así que muchísimo tiempo persiguiendo un caso como este, que de confirmarse, y por los testimonios de esta familia humilde que habita en esa casa, en el número 12 de la calle Jesús Nazareno, pues estaríamos ante un fenómeno poltergeist y además de una espectacularidad, yo diría que única.
Sin embargo, se ha hablado también o se ha dejado, no sé por qué fuentes, no sé de qué manera, te somos sinceros, ¿verdad, Carmen? Se había corrido la voz, hoy en día sabéis que hay muchos medios para hacerlo, de que podía ser un fraude, o que había, por lo menos nos había llegado que había una sensación de que la familia, que vivía en condiciones muy malas, quería, bueno, pues reivindicar de alguna manera mejoras al ayuntamiento, a quien fuese preciso, con esta invención. Eso, te digo, que es la versión extraoficial que se ha dado. Creo que vosotros, por lo menos, no habéis encontrado esos detalles tan macabros, ¿no? Yo debo serte sincero, Iker, y en un primer momento también fue la impresión que a mí me dio, porque hay un condicionante que creo que juega un papel muy importante, ¿no? Y que ha hecho que se encierre en cierta forma la sombra de la duda sobre este caso, y es que la casa en la que vive esta familia está declarada en ruinas desde hace 3 años. Esta familia, la familia Gutiérrez, lleva mucho tiempo pidiendo al ayuntamiento una casa que no se le concede, y en un primer momento pues todos podríamos pensar que en cierta forma sí, podría ser una excusa para que definitivamente pues el ayuntamiento de Arcos de la Frontera les diera esta vivienda. Sin embargo, y después de hablar con ellos, conforme vamos conociéndolo, nos damos cuenta sobre todo que probablemente con este caso tengan mucho más que perder que ganar, ¿no? Nos hablan de que los niños están teniendo que acudir al psicólogo, los hijos de esta familia, una familia que depende de una peonada del campo, del dinero que gana trabajando en el campo el padre de familia, Cristóbal, que por cierto en esta jornada de lunes no va a poder acudir a trabajar porque tiene que llevar a su hijo al psicólogo, al hijo menor de 5 años de edad, ¿no? Creo que tiene mucho más que perder que ganar, y la historia pues se me antoja como complicado de que fuera un fraude. Además, está Guillermo también con nosotros, te lo podrá confirmar. Ayer el hijo menor de la familia, José Manuel, de tan solo 5 años, nos decía, me dicen que me quieren matar. Yo me niego a creer que nadie sea capaz de decir a un niño cosas como estas. Guillermo, ¿qué te encuentras? Cuando lleguéis allí, Raúl estaba investigando también el caso, desde luego que tú vas con todo tu aparataje técnico. ¿Cuál es la escena? ¿Qué está viviendo esta familia? ¿Por qué la tenemos hoy de protagonista en Milenio 3? Pues, bueno, el resumen que ha hecho Raúl es bastante ilustrativo, la radiografía, digamos, de lo que nos encontramos allí, ¿no? Yo soy de la misma opinión que Raúl, que digamos que estos últimos fenómenos, o esta última historia que ha salido a raíz de estos últimos días, pues no beneficia para nada a esta familia, ¿no? Yo también iba con un poco con el condicionante de estos rumores de fraude que se habían comentado, ¿no? Y yo me gustaría pues comentar que yo creo que quizás este caso y quizás esta familia está pagando un poco el maltrato por algunos medios de comunicación, ¿no? Incluso medios de comunicación, por llamarlos de alguna manera, que estamos acostumbrados últimamente a que digan que han pasado una noche y lo que hacen es cambiar las varillas del reloj, ese tipo de tropelías, ¿no? Que parece que son monedas de uso común, desgraciadamente, ¿no? Y que para mí es un insulto al periodismo. Desgraciadamente, pues la familia nos lo comentó y bueno, pues nadie ha investigado nada, vamos. Nadie ha investigado nada, simplemente se ha ido en busca de reportajes de las noticias sensacionalistas y quizás un poco el descrédito que estamos sufriendo últimamente en algunos casos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no se debe permitir, primero, que bueno, cualquier caso que surja, ¿no?, a partir de ahora, que se tome ni mucho menos a la ligera y bueno, que cuando se tengan datos de rigor, pues si hay que decir que es un fraude se dirá, y si hay que decir que bueno, que no sabemos lo que hay, que hay visos de que bueno, por lo menos no se está mintiendo, pues se diga también, ¿no? Sí, porque además ellos no han ganado nada económicamente hablando, ¿no? Que va. Una cosa, Guillermo, importante. Estamos hablando de un caso muy peculiar, no sé si poltergeist o no, ahora no lo vais a explicar, pero donde una familia humilde, como hemos dicho, que vive en una casa muy pequeña, empieza a hablar de agresiones invisibles. Pocas veces hemos tenido este tipo de sucesos, de puñetazos, de manos que les aferran, de voces que les dicen mensajes tan macabros como te voy a matar. ¿Eso está ocurriendo desde cuándo, Guillermo? Pues eso está ocurriendo pues prácticamente desde este verano. Yo, si te soy muy sincero, me he encontrado con un panorama bastante desagradable porque, como comentaba Raúl, pues bueno, son 3 niños, 12 años, mediano, 16 años la hija mayor y 5 años el pequeño, creo que todavía no llega, y la verdad es que es bastante desagradable escuchar palabras tan fuertes y la agresión sobre estos críos, ¿no? Que también han sufrido pues amigos de la familia, como escuchábamos en el corte, e incluso la propia madre, ¿no? Pues no sé, yo veo que sí, que
el fenómeno es bastante peculiar y bastante fuerte, ¿no? Hablamos de agresiones en toda regla. ¿Alguna aparición? Exactamente, digamos que el fenómeno comienza con una serie de... Ellos lo llaman manchas, no lo llaman sombras, ¿no? Se refieren a una especie de manchas que surgen de la cocina y también de la planta superior de una especie de hueco que hay en una pequeña escalera. Y poco después, digamos que durante la noche, ¿no? Pues se le aparece un niño a la madre, y este niño, pues digamos que días después desencadena estos fenómenos agresivos, ¿no? Que bueno, que tienen un poco, pues bastante asustada a la familia, y que creo, no sé si estoy equivocado, sino que me corrija Raúl, que antes de esta Navidad ellos abandonaron esta casa y estuvieron prácticamente un mes fuera, porque ya la situación era prácticamente insostenible. ¿Es cierto eso, Raúl? Sí, creo que fue alrededor del día 11-12 de noviembre. Ellos abandonan la casa a raíz de un incidente muy curioso, porque probablemente sea el incidente más espectacular de cuanto han sucedido en esa casa, y es el niño empieza a llorar diciendo que una de las muñecas le está hablando, que le dice que lo quiere matar. Acude el padre junto con la madre, y al parecer sí, efectivamente, la muñeca dicen que les habla. El padre empieza a golpearla y posteriormente pues la tira, la abandona fuera de la casa. A partir de ahí, pues asustados, se van a vivir a casa de uno de los familiares de la mujer, de María Josefa, y han tenido que volver pues hace escasas fechas. Me está recordando, Raúl, todo lo que estás comentando, a ver qué dicen ahora los oyentes. Claro, hay que tener muy claro la presión, la histeria colectiva que se puede generar en un núcleo familiar que se ve amenazado de verdad y que ve que el resto, el entorno, no le soluciona su problema. Yo estaba recordando el caso de Vallecas, donde toda una familia llegaba a refugiarse con la muerte de Estefanía Gutiérrez. Llegaban a refugiarse, es el mismo dibujo que estáis haciendo, en una de las habitaciones, que veían como una sombra, una mancha, así era la definición, golpeaba cosas, les agredía. Es uno de los pocos casos en que se sienten agredidos y que llegan a hacer su vida dentro del salón. Por supuesto que imagino que muchos de los casos serían posiblemente exageraciones, pero de un entorno quizás real que haya provocado el pánico entre ellos. Vamos a escuchar qué dice la gente, qué os pregunta la gente, qué opina, pero antes escuchad este documento porque es significativo. Pues vino otra vez, y entonces yo ya vi que él me agarraba por el cuello, pero la mano no era de niño, era una mano gruesa y grande. Me agarró por el cuello, yo notaba cómo me apretaba. Yo empecé a hacerme así, a quitarme la mano, entonces me arañé todo esto, y la mano seguía. Pude encender la luz, porque te quedas como paralizado. Pude encender la luz, y entonces cogió y desapareció. Ahora los pies nunca se le ven. Se le ve poco más abajito de las rodillas, pero los pies no se le ven. ¿Eso en qué parte de la casa ocurre? Esto ha ocurrido aquí cuando ya me agarraron por el cuello fue arriba. Arriba. Aquí abajo no, aquí abajo fue ver las imágenes nada más. Pero arriba es donde nos hacen el baño. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Mensajes y preguntas que nos están llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Buenas madrugadas. En esa casa que estáis investigando, ¿habéis encontrado sucesos de asesinatos años atrás? Nos lo dice Damián desde Las Palmas. Creo que hay información interesante, ¿verdad, compañeros? O al menos datos dignos de sondear un poquito. Hay una información que prácticamente, y yo creo que es fundamental, ¿no? Y que prácticamente da el vuelco al caso, ¿no? Y es precisamente una especie de leyenda que hay por la zona antes de que existieran pues las casas que ahora allí se habitan, y es que en aquel cerro pues antiguamente se hablaba de que allí mataron a un niño. ¿A un niño? A un niño. Se ha abierto una vía de investigación que tenemos que tomar muy tranquilamente, porque hay datos que no se pueden comentar todavía, pero que nos hacen pensar que posiblemente la explicación o gran parte de la respuesta a este enigma esté precisamente en el subsuelo de esta casa. Antes de profundizar o de seguir viendo o escuchando las preguntas de muchísimos oyentes, respecto a esto precisamente,
Fijaos qué documento más interesante grababan nuestros compañeros Raúl Ruiz Verdejo y Guillermo León. Aquí ha vivido una mujer ahí puertas más abajo y me ha dicho de que sí, de que esta parte ha tenido siempre leyendas mucho antes de hacer la casa. Que ella conoció esto siendo un cerro y aquí mataron a un niño. Rubén desde Ciudad Real nos dice: creo que habéis dicho que hay una hija con 16 años, encajaría con el perfil del foco. Sí, siempre que hay adolescentes, también nos lo decía Anat desde Parla, sí se ha investigado a fondo la hija adolescente, ya que es lo típico. Los ayuntamientos no dan casas por historias de poltergeist, ni siquiera si quisieran fama harían otras cosas más morbosas. Hay algo seguro, nos dice Manolo desde Alicante. Yo vi esa familia en televisión y era totalmente surrealista. Muñecas que cambiaban de cara y gente sin cabeza, nos dice Sandra desde Málaga. Impresionante el caso de poltergeist, amigos. Estoy helado de miedo, nos decía Mario. Voy camino de Arcos en el camión. No asustarme, nos dice Marco desde la Algaba. Raúl, compañero, vosotros habéis estado allí, digamos, examinándolo todo. Vuestras cámaras, vuestras grabadoras, hace apenas horas que habéis estado allí, pero ¿tenemos alguna noticia? ¿Se ha captado algo, alguna anomalía? Bueno, pues Iker, decirte que colocamos unas cámaras de visión nocturna en la parte superior del edificio, en la segunda planta. Estamos de momento estudiando esas imágenes. En cuanto a la grabación psicofónica, fue prácticamente anecdótica y de momento parece que no hay ningún tipo de resultados. Y sí que encontramos resultados con los sensores de temperatura, ¿no?, que colocamos en cada una de las habitaciones. Las variaciones de temperatura son habituales en todas las plantas, en todos los dormitorios, salvo en una de las habitaciones en las que curiosamente encontramos un descenso brusco en apenas un cuarto de hora, 20 minutos, de nada más y nada menos de 4 grados de temperatura. Estamos hablando de una habitación completamente cerrada y en principio no encontramos ninguna explicación aparente. En principio, ya digo, a estos 4 grados de temperatura, este descenso brusco, inexplicable de la temperatura. Esto es lo que tenemos de momento, aunque evidentemente vamos a continuar con las investigaciones. Creo que sería conveniente intentar nuevamente, porque durante algunos minutos sí que intenté colocar la grabadora en ese hueco de la escalera donde comentaba Guillermo, para ver si podíamos registrar alguna grabación de origen psicofónico, pero fue prácticamente, ya digo, anecdótico, porque estábamos viendo la casa y nos estaban contando, relatando lo que habían vivido en cada estancia, así que no se puede tomar, no se puede tener en cuenta, y ya digo, que sería interesante pues más detenidamente en próximas ocasiones pues grabar o intentar grabar psicofonía. Está ocurriendo en la provincia de Cádiz, en Arcos de la Frontera, en un lugar donde tampoco teníamos muchas noticias de que hubieran ocurrido casos parecidos. Siempre surge un poltergeist, pero raras ocasiones una familia entera lo que siente es un amedrentamiento directo y unos golpes. En alguna ocasión, Guillermo, ¿se han visto o tienen marcas, algún tipo de hematomas, o simplemente era su testimonio? ¿Y qué pensaba el entorno también? No sé si la vecindad os ha dado alguna muestra de estar a favor, en contra. ¿Qué se opina en la zona? Pues digamos que la vecindad sí está, digamos, de parte de esta familia, ¿no? Eso fue un punto que fuimos bastante insistentes en saber la opinión de los vecinos, y por lo visto pues no hay, vamos, hay unidad, ¿no?, digamos que con esos vecinos. Hay un hecho que sí queremos destacar, y es precisamente esas marcas que sí pudimos observar. Creo que Raúl sí lo ha podido observar también en otra ocasión. Y hay informes médicos. ¿Informes médicos incluso? Sí, bueno, digamos del tratamiento o del tratamiento psicológico que están ahora mismo recibiendo el pequeño de la familia y la mayor. Y otros tipos también de informes. Antes de seguir, y lo que estaba comentando Raúl, yo esta tarde he tenido que llamar a Josefa, porque en una de las fotografías del barrido, el tiempo que nos dio tiempo el sábado, aproximadamente unas 70, 80 fotografías, hay una fotografía que me ha dejado bastante extrañado, ¿no? Y todavía no le he hablado con Raúl, y bueno, prácticamente os daré esta información ahora un poco en primicia, ¿no? Y es que la planta superior, en una de las camas, la planta superior es una habitación bastante pequeña, y ahí es donde duerme toda la familia, ¿no? Ahí ubicamos pues 4 pequeñas camas, y digamos que al fondo de la habitación, a la izquierda, es donde precisamente estaba esa muñeca que hacía antes alusión Raúl,
y que causó pues ese tan desagradable fenómeno, ¿no? Yo llamé esa tarde a Josefa y le pregunté, digo, mira, estoy viendo una cosa extraña en una de las fotografías y veo que hay un hueco en esta pared y me está apareciendo un extraño halo y no sé qué es lo que habría ahí. Y me comenta, bueno, pues precisamente en ese lugar donde estaba la muñeca, y es donde mi hijo pequeño tiene terror por las noches. Y para mí es bastante anecdótico que de una tirada de 80 fotografías, precisamente en este lugar y en esta situación haya aparecido pues una especie de halo, una especie de arcoíris que precisamente tiene su centro en el lugar donde estaba esa muñeca. Tres y 32, compañeros, nos dejáis, creo que helados, porque bueno, así se inicia una investigación, yo no sé, yo por supuesto tengo que creer lo que han investigado ellos, pero me parece ya demasiado que una muñeca llegue a hablar. ¿No será que esta familia también está viviendo con algunos fenómenos que sí que pueden ser verdad, una histeria colectiva entre ellos mismos? Es lo que estábamos comentando antes, ¿no? La posibilidad, pero claro, las fotografías, ¿por qué van a...? Claro, pero ya las fotografías no, pero que una muñeca llegue a hablarles. Creen, ¿no? Ellos creen, claro. Lo que pasa es que yo recuerdo perfectamente, como decíamos, algunos casos donde hay que diferenciar, y el investigador lo hace perfectamente, lo que es la presión, ¿no? El shock al que se ve sometido una familia. Además, habitualmente el entorno suele aislarte, o sea, es un problema que te lo comes tú solo con tus propios hijos, y es muy diferente, imagino, verlo desde fuera, como nosotros, como los oyentes, como Guillermo, como Raúl Ruiz Verdejo, como toda la gente, y lo que están viviendo ellos, por ejemplo, esta misma noche, ¿no? Lo que podemos hacer, compañeros, es seguir muy atentos. Seguiremos teniendo, por supuesto, información en la página web, en ikerjimenez.com, gracias a Guillermo León y a Raúl Ruiz Verdejo, que están haciendo un trabajo formidable, y como decían ellos mismos, que es la esencia de este programa. Si descubrimos ese fraude, por supuesto seremos los primeros en contarlo. De momento, ojalá podamos seguir estando con los micrófonos allí, y imagínate lo que podría ser una noche de vigilia en ese lugar, saber si podíamos captar algo con vosotros allí. Un abrazo muy fuerte, amigos, un abrazo muy fuerte, y hasta una próxima conexión. Raúl Ruiz Verdejo desde Jerez y Guillermo León desde Sevilla. Buenas madrugadas. Un abrazo, amigos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Mensajes que nos llegan a ese 7640. Raúl de Burgos nos dice: a mi primo, después de hacer la ouija, se le quedaron poltergeist en casa y le ocurrían cosas extrañas. Pues si quiere que nos mande un mail a milenio3 con número @cadenaser.com y así nos lo cuenta, a ver qué le pasó. Y cualquier tipo de material gráfico o sonoro que estamos recibiendo están esas dos vías, milenio3@cadenaser.com, contenidos@ikerjimenez.com, para que todos los demás oyentes podamos verlas, compartirlas. Juan Carlos desde Madrid: yo estoy dando una ronda en un edificio y no dejo de mirar atrás. Sí creo a esta familia, en mi casa pasó algo igual, pero hubo cosas buenas y otras malas. Si queréis os mandaré la historia vía email, nos dice Said desde Tenerife. Buenas madrugadas, en Getafe ocurrió algo parecido y curiosamente a 2 portales de la explosión del otro día. Dice que su suegro es policía, pero se ha cortado ahí el mensaje. Si lo investigo, pues también, o que nos mande una carta a Milenio 3, Cadena SER, Gran Vía número 32, 28013, Madrid. Y además que cualquiera de los oyentes puede iniciar sus investigaciones, que haremos como con Raúl y con Guillermo, hay muchos que las están iniciando y que dicen que nos las mandarán. He estado a punto de cortar la radio, estoy rodeada de muñecas y tengo las sábanas hasta el cuello, nos dice Marina desde Jaén. Eso quizá porque tú también contaste la leyenda de la muñeca, sí, que los empresarios de muñecas nos van a censurar. Mi primo de 12 años escuchó el programa de los sueños y ahora ni duerme solo ni quiere soñar nada. El pobre está asustado. Un saludo, Milenio. Que soñar es fenomenal. Soñar, digo yo. Tomás de Valencia: soy un vigilante y tengo los pelos de punta, pero aunque tenga que taparme con una manta, os escucho siempre. Pobre familia, nos dice. Creo que eso sí es importante, ¿no? El daño que sufre la gente cuando o vive estos fenómenos o cree vivirlos, creo que pocas veces entramos en eso, y es el auténtico drama del misterio. Es eso. Somos 2 vigilantes de una urbanización y ya nos tenéis acongojados, nos dicen Manolo y Jesule. Y otro mensaje que nos dice: me encanta sudar el miedo. Oye, Carmen, no se han sudado mucho algunos arqueólogos, pero en el Perú antiguo se siguen revelando secretos. Perú es un país lleno de misterio, y nos decía Guillermo y nos decía Raúl, quedaos con ese dato, que a ver si en el subsuelo iba a haber cosas. Estaba investigando, podremos dar más datos. Siempre el subsuelo tiene algo que muchas veces luego estalla
por lo menos informativamente, que fueran lugares, el foco de esos fenómenos que se están produciendo. Pues bueno, Perú sería un lugar con infinitos casos, aunque no hemos conocido muchos de poltergeist, por el riquísimo pasado, ¿no? El pasado viernes se descubrieron en una ciudad preincaica ubicada cerca de Cuzco más de 50 ídolos de plata y turquesa que han abierto la posibilidad de entender mejor las leyendas de los antiguos peruanos sobre el origen del mundo andino y el imperio de los incas. Los ídolos, algunos de los cuales también elaborados de espondillus, una concha marina que en el antiguo Perú era sagrada y tenía más valor que el oro. Más valor que el oro. Fueron descubiertos por investigadores peruanos en la ciudad de Piquillacta, construida por la cultura preincaica Wari entre los siglos V y VI de nuestra era. Luis Guillermo Lumbreras, director del Instituto Nacional de Cultura, declaró que se ha encontrado una ofrenda conmemorativa, posiblemente de la fundación de la ciudad, en una fosa de forma cilíndrica de más o menos 3 metros. Son alrededor de 57 ídolos de plata, turquesa, espondillus, de una belleza notable. La mayoría de las estatuillas miden entre 10 y 12 centímetros y representan a guerreros en actitudes de ataque y defensa, mientras que otros 6 de mayores dimensiones y plata maciza representan a guerreros, felinos y dioses. Lumbreras aseguró que los ídolos identifican a las 4 regiones de lo que era el Imperio Inca y que es un antecedente importante sobre las leyendas de los orígenes de Cuzco. Las antiguas leyendas andinas, reunidas por los primeros cronistas españoles y nativos a partir de la tradición oral prehispánica, señalan que el Imperio de los Incas fue fundado por Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo. Los incas dividieron su territorio además en 4 regiones. Pues cuando van a ser justo ahora mismo las 4:20, yo le voy a pedir al comandante Javi Rodríguez que nos ponga el siguiente documento, el siguiente corte, que nos va a sorprender a todos mucho, porque es una canción, año 72, estoy seguro que todo el miedo que habéis tenido se va a pasar. Es una canción que tuvo un éxito tremendo, se llamaba Carmen, no tiene nada que ver con el misterio, ¿o sí? Pues esta canción va a ser el preámbulo de La voz de las sombras. Escuchamos un momento. Eran tiempos de gloria, tiempos de éxito, de portadas de revistas. Era un grupo cordobés llamado Trébol. Ese éxito les llegó en 1972, pero el 4 de enero de 1987 habían pasado ya 15 años. Y lo que era gloria, lo que eran fans, se había convertido en lo peor que le puede pasar a un artista atormentado: el olvido. Hoy el protagonista de La voz de las sombras es Álvaro Rafael Bustos. Un hombre apuesto, atlético, cortés. Su gran pasión, los libros de brujería y exorcismos. Decían en Córdoba que nunca pudo superar aquello de haber sido famoso y que alguien, quizá el demonio, hubiese cortado hábilmente lo que era ese río de dinero y de popularidad. ¿Por qué se había marchado? ¿Por qué no volvía? ¿Por qué se había convertido, nunca mejor dicho, en un pobre diablo? Nos remitimos, como siempre en esta sección, a los puros documentos forenses, policiales. El 4 de enero de 1987, más o menos a esta misma hora, alto, delgado, pelo hacia atrás, Álvaro Rafael Bustos entra decidido en su propia casa. Allí vivía su padre, 70 años, catedrático jubilado de violín del conservatorio. Ah, un detalle. Para Álvaro no había la menor duda. Además de todo eso, su padre era Satanás. Cara pálida, ojeras, muchas noches sin dormir pensando en su plan. Álvaro Rafael, antes de entrar en la alcoba, echa un puñado de sal al pequeño cristal de espejo que hay en la antesala. Según dijo a la policía cuando fue apresado, su padre tenía la facultad de atravesar los espejos y en otro mundo cargarse de fuerza demoníaca. Echó la sal y luego cogió el marco y lo puso boca abajo.
según había leído en sus libracos, era una manera de bloquear las puertas. Lo que hizo después es parte de lo más desagradable de la historia criminológica española. Como una sombra se metió en su cuarto. El pobre hombre dormía. Desde luego no sospechaba que su hijo estaba avanzando entre las tinieblas. Rápidamente, calle San Eulogio número 14, barrio de la Mezquita, plena madrugada, en un movimiento preciso, separa el pijama, la chaquetilla, la parte del torso de su padre. Y después, decidido, pensando en que libraba una lucha entre el bien y el mal, saca de su bolsillo una especie de estaca gruesa que había estado noche tras noche limando. Era la barra de las cortinas, limándola con paciencia, buscando el momento preciso para el exorcismo. Esa estaca fue clavada de un solo golpe. Le partió el corazón, el pericardio a través del quinto espacio intercostal. Todo estaba milimétricamente medido. Esa estaca tenía un detalle. Él mismo lo decía entre risas, fuera de sí, en la comisaría de Córdoba. Durante esas noches no solo había que afilar la estaca. Los compendios de brujería lo dejaban muy claro. Había que embadurnarla con una mezcla de ajos y de sal. Y es que su padre, siempre según el Bro Rafael Bustos, le había asegurado esa misma noche, en una especie de sueño, de división del alma del cuerpo, en una especie de viaje astral, se le había presentado y le había dicho que sí, hijo, soy Satanás y solo quiero el mal para el mundo. Quizá por eso, y no por otra cosa, Álvaro Rafael Bustos, el cantante fracasado, se dirigió de nuevo al salón y cogió una daga que había comprado en Marruecos, especialmente quizá para ese cometido. Su padre se desangraba, brazos en cruz, una estaca en el corazón. Lo que hizo fue cortarle los 2 talones. Cortárselos porque, según pudo explicar en su larga confesión, es la única manera de que el demonio quede atrapado en su propia carne mortal. Después la sal de nuevo, el blanco elemento, cubrió a su padre de cabeza a pies. La mezcla de sangre y de sal produjo una serie de burbujeante mezcla espesa. Él decía, delirando: ah, la sal, amigos policías, es el ácido para los demonios. Hacia las 4 de la madrugada, 4 de enero de 1987, Álvaro Rafael Bustos, calle San Eulogio, junto a la sombra de la mezquita, completamente solo, sigue su macabro plan. Ata el cadáver de pies y manos, intenta incinerarlo allá mismo. No lo consigue, el cuerpo no se prende. Sin duda, para aquel cerebro, porque el poder maligno seguía enfrentándosele. Lo que hace es envolverlo y aprovechar la soledad de la calle para meterlo en el maletero de su propio vehículo. Y con él, quién sabe si escuchando aquella cinta de cassette que siempre llevaba, aquel éxito que nunca volvió, aquel Carmen del grupo Trébol, se dedica durante horas toda la noche a vagar por la ciudad dormida. Hubo un momento en que tuvo que parar, que el exorcismo divino tenía que tener un final. Aparcó justo delante de la comisaría y entró con su mejor traje y esa sonrisa extraña. La policía sabía que algo malo había hecho. Cuando llegó ante el comisario jefe le dijo: yo soy Dios. Es muy curioso, pero el psiquiatra que se encargó de analizar la compleja mente de Álvaro Rafael Bustos, el cantante del grupo Trébol de Córdoba, uno de los componentes del grupo Trébol de Córdoba, realmente tenía una serie de esferas que eran muy poco comprensibles. Ni más ni menos que Carlos Castella del Pino fue quien hizo ese análisis y dijo que no había que hablar de batallas entre Dios y el diablo, entre la divinidad y lo maligno, no. Aquella especie de delirio que había sufrido Álvaro Rafael era propio, según Castella del Pino, de esta sociedad moderna, de la sociedad competitiva, del cantante que siempre tiene que ir más allá, un nuevo éxito, más dinero, más gloria.
como el camino se torció, también se torció la mente de Álvaro Rafael Bustos. Y es que a veces los éxitos se dan la vuelta, traspasan el umbral del espejo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. La voz de las sombras, Carmen, que hay que decirlo, ¿eh? La música que pone fondo a la voz de las sombras es Fiebre, la hizo con Fiebre, no puede ser de otra manera, don Javier Rodríguez. Y lo repito, a Rafael Bustos, que además en este caso era, no sé, cantante o guitarra del grupo Trébol, uno de los tres componentes, hay algunas portadas con su cara, y está en un hospital psiquiátrico, quizás está escuchando en Milenio 3, quién sabe. Lo que podemos decir es que solamente nos remitimos a los documentos oficiales de la policía, ni más ni menos. Simplemente queremos saber por qué algunas mentes llegan a hacer algunas cosas. Es el lado oscuro, como decía aquel gran cronista de sucesos, Juan Ignacio Blanco, la voz de las sombras. Por cierto, Carmen, que un fantasma, pero de carne y hueso, ha sido condenado por fingir ser eso, el espectro en un castillo, ¿no? Vaya Una noticia. polaca de 42 años ha sido condenada a 4 meses de prisión por molestar a una mujer a la que intentaba aterrorizar fingiendo ser el fantasma del castillo de Coldrano, en la localidad de Laces, al norte de Italia. La directora del castillo, que es utilizado para conferencias y eventos, denunció a los carabinieri que durante meses estaban sucediendo hechos insólitos, como ruidos de pasos y cadenas, voces y puertas que se cerraban y se abrían sin ninguna explicación. Ante estos hechos pidió que la policía investigara y estos descubrieron, gracias a cámaras ocultas que pusieron por todo el recinto, que por las noches una mujer se introducía en el castillo y realizaba toda una serie de ruidos e incluso daños a algunos objetos para hacer creer que existía un fantasma. Cuando la mujer fue detenida, reveló que había montado toda esa farsa por un rencor personal hacia la directora del castillo. Historia digna, Carmen, de leyenda urbana, ¿eh? No me digas que no. O sea, la persona que se quiere hacer el fantasma, y ya la leyenda urbana sería que le aparecería a esa persona farsante un fantasma de verdad, ¿no? Sería el resorte típico de la leyenda urbana. Seguimos con esa sección, ¿no? Con esos apuntes interesantes, porque además la gente, bueno, está mandándonos un montón de cosas. Leyendas urbanas. Iker, como son muy cortitas, vamos con una leyenda que nos ha enviado un amigo, Josemi, y nos dice: leyenda urbana terrorífica con la Ouija. José Miguel, desde Valencia. La leyenda urbana que más me ha estremecido me la contaron cuando estaba en Amili, en una guardia hace unos 12 años. Se trataba de unos jóvenes que eran amigos de quien me lo contaban. Una tarde jugaron a la Ouija y consiguieron contactar con alguien. Tras varias preguntas en esa sesión, uno de los asistentes le preguntó al ser quién era, y este contestó que era primo suyo. Esto provocó la risa y escepticismo de este chaval, ya que les comentó a los demás que era imposible, que solo tenía un primo y que era un niño de 12 años, que justamente había hablado por teléfono con sus padres aquella misma mañana y no estaba ni siquiera enfermo. A la mañana siguiente, este muchacho se despertó con la noticia que le dio su madre. Sus tíos habían tenido un accidente de coche la tarde anterior y su primo de 12 años era el único que había muerto. O sea que este tipo de historias, repetimos, leyendas urbanas, hemos iniciado esta sección nueva desde que el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Pedrosa, tuvo además la deferencia de venir aquí con sus alumnos y contarnos algunas de las que él ha compilado. Y estamos viendo que un montón de amigos nos están mandando leyendas urbanas. Carmen, les animamos a que sigan haciéndolo, ¿no? Claro que sí, que nos sigan mandando leyendas. Si pueden ser cortitas, que las leamos en muy poquito espacio de tiempo, como la que nos han enviado a milenio3 con número @cadenaser.com. O si quieren historias más largas que nos dicen de leyendas de sus pueblos, pues lo pueden hacer también a la dirección postal. Volvemos a repetirla, Iker, calle Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3.
Así que las leyendas siguen generando un sinfín de sensaciones en nuestros oyentes, pero los que también generan sensaciones complejas, y siempre estamos aquí para denunciarlo, que nadie se equivoque, que esto es Milenio 3, que aquí denunciamos todo lo que sea denunciable, que vaya en contra del auténtico sentido del misterio, son los videntes estafadores, en mi opinión, la inmensa mayoría, y siento, pues decirlo porque es así. Una banda de brasileños simularon ser eso, videntes, y estafaron, porque claro, videntes que puede ser cualquiera. Tú dices que eres vidente, te lees medio libro de tarot, o ni te lo lees, y ya puedes descifrar el porvenir, ¿no? Cosa que es completamente absurda. Estafaron 63.500 euros, si no me equivoco, en Oviedo, Carmen. Eso que se sepa. La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles en la localidad catalana de Sabadell a 7 personas de nacionalidad brasileña que formaban parte de una banda de estafadores que ya habían actuado en Oviedo en el año 2003. Los detenidos se hacían pasar por videntes, curanderos y santeros y cobraban elevadas cifras con la promesa de resolver problemas personales y curar enfermedades. Cuando sus víctimas se negaban a pagar tanto dinero, les amenazaban con desgracias como la muerte de un ser querido o una grave enfermedad. La policía tiene constancia de que esta banda ha actuado además de en Oviedo y Sabadell, en Tarrasa, en Tarragona, Pamplona, Jaén y Burgos, y sospechan que en otras ciudades, por lo que la investigación sigue abierta. La primera denuncia contra este grupo se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2003. Fue interpuesta por una mujer de 82 años que acudió al despacho de una supuesta vidente que se anunciaba en distintos medios. La mujer que la recibió, de unos 30 años y acento sudamericano, la cobró 60 euros por echarla a las cartas y le aseguró que tanto ella como su hijo tenían cáncer. Para curarlos tendrían que abonarla 1.800 euros que serían utilizados en un ritual de santería que consistía en envolver el dinero en una toalla blanca con la foto de la anciana y la de su hijo, y todo ello sería colocado bajo un santuario. La anciana sacó el dinero y se lo integró, pero la estafadora le dijo que al ser 2 personas tendría que abonarle otros 1.800 euros. La vidente le aseguró que ambos quedarían inmediatamente curados y que después de dejar toda una noche el dinero bajo el santuario pasara a recogerlo. Pero cuando la buena mujer regresó al día siguiente al domicilio, se dio cuenta de que allí ya no había nadie y que había sido víctima de una estafa. Es aquí, da pena, ¿no? Las familias que son estafadas. Nos recuerda un poco al timo de la estampita, pero claro, cuando se juega con la enfermedad, imagino que cualquier persona hace lo que sea, ¿no? Por favor, desde aquí, desde Milenio 3 en la cadena SER, mucho ojo. Claro, y mucha gente luego es muy curioso, ¿no? Como se critica, como algunos y luego se admite, ¿no? También la publicidad de estas personas. Hay que tener mucho cuidado porque no podemos asegurar que el 100%, porque hemos conocido gente que en los pueblos, sin cobrar, que hablas con el detalle, sin cobrar, pues componían huesos, hacían adivinaciones, esto es los menos, pero el curanderismo, pues bueno, ha existido siempre. Otra cosa es la profesionalización. Yo lo digo siempre, puedo creer en la evidencia, que una madre siente algo cuando muere su hijo lejanamente, en otro país, en otro lugar, como ha ocurrido en ocasiones. Puedo sentir en esa intuición, en ese presagio, y que incluso haya gente que lo tenga más habitualmente. Pero claro, de 8 a 2 y de 5 a 9, pues esa gente serían semidioses, no estarían echando las cartas en un cuchitril o vestidos de cualquier manera. Yo siento decirlo así, pero es un gran peligro. La ignorancia a veces, bueno, pues plantea el terreno de juego perfecto para esta gente. Por favor, cuidado, ningún vidente va a solucionar vuestros problemas. En fin, que eso, sentido crítico un poco, ¿no? Que no quiere decir que uno, por tener sentido crítico, se convierta en un energúmeno de esos que gritan y vociferan y dicen a todo que no. Simplemente darnos cuenta de que claro que hay muchos misterios, lo estamos viendo constantemente, pero claro, que gente se aproveche de nosotros o de los nuestros no está bien, y aquí siempre lo denunciaremos, Carmen. Pues sí, la verdad es que sí, y hay que denunciarlo, Iker. Vamos, si quieres, primero con los ganadores de esos 3 CDs que contienen todas las dramatizaciones que se han emitido en Milenio 3. Uno es Susi, que nos dice: creo esa familia, en mi casa vivimos algo parecido y al final nos tuvimos que mudar. Pep desde Barcelona. Hay mucha gente que le ha pasado estas cosas, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo en Coslada, una familia en Coslada, con un detalle, lo investigó Clara Taoces, que estuvo aquí el viernes. Al arrancar el papel pintado, fíjate qué detalle, cuando se iban, estaban muy nerviosos, vieron símbolos, ¿no? Símbolos de satanismo y ese tipo de cosas en Coslada hace unos 10 años. El otro CD va para Pep desde Barcelona. Me acuerdo perfectamente de ese caso de Bustos. Fue portada de muchas revistas. Realmente terrible. Gorka, diréis que es leyenda, pero la chica que subió al coche y desapareció no lo era. No, claro que no. Hay mucha gente que afirma haberla visto y aquí hemos tenido sus testimonios. Vamos con más mensajes que nos han ido llegando a lo largo del programa. Manuel desde Sevilla nos dice: el arropiero era primo de mi padre. El otro día me quedé blanco cuando lo nombrasteis. Manuel Delgado Villegas. Haciendo la ouija grabé una psicofonía y decía... El mayor asesino de la historia de España, por si nadie... Haciendo la ouija grabé una psicofonía y decía: sueño, sueño que estoy vivo.
Hola Iker, Carmen, espeluznante la historia del cantante, me encanta la voz de las sombras, pero da mucho miedo la música que ponéis de fondo. Fiebre, nos de dice Javi Gema. Rodríguez. Tengo 29 años y me siento como un niño de 4 atrapado en su miedo. Gracias por hacerme sentir un niño otra vez. José desde Barcelona. Es bonito mensaje, ¿eh? Porque que rápidamente en esta sociedad se deja de ser niño y eso sí hay que mantenerlo, ¿no? Y que Vamos, estoy rápido. solo, aislado y sin luz. Creo que mis piernas me dicen vamos a correr. No me importa ir en pijama, nos dice. Chao, Manuel desde Villena. Hace 2 años participé en una mesa de un chamán en el norte de Perú y cuando un amigo reveló las fotos que hizo aparecían muchas cabras que allí no estaban. Javi desde Elda, soy vigilante. Estoy intentando reunir valor para hacer una ronda por la fábrica cuando acabe el programa. No sé si lo conseguirá. Los amigos vigilantes y guardias de seguridad, que son uno de los gremios que, bueno, más está con nosotros. Carmen, lo dejamos ahí si te parece. Sí, porque tenemos ese microcuento de Carlos Barroso. Pequeños microcuentos que son de grandes de la literatura. Pequeñas frases con mucho misterio. Siempre estuve acosado por el temor a los fantasmas, hasta que distraídamente pasé de una habitación a otra, sin utilizar los medios comunes. René Avilés Fabila, 1973.